y voy para allá a ayudarle al muchacho, que no quiere que vaya, pero ha dicho que hoy, como son negras todas, quiere que vaya a ayudarle a quitar negras. ¿Sabes la de gente que hay en mi pueblo que ha venido a verme hoy? De gente, ahora me están llamando que creo que son argentinos, que están en el bar, que fuera para allá, un montón de gente. Este puente ha venido un montón de gente. No puedo ver a nadie, mira dónde estoy, de aquí me estoy corriendo a la aceituna. Antes he quedado con unos en la carretera y los he visto y fuera. Y voy a ir a donde el muchacho después a ayudarle. Porque tenemos ese olivo, a ver si los cogemos, que están muy gordas. Y que le ayude a quitar las negras. Las dejé para aquí anoche, para allá arriba. Sábado voy a este pueblo, entonces las meto ahí atrás en la finca aquella. Meteré mañana por la noche, que voy a Plasencia a dormir. La aceituna está engordísima. Pues ayer salió el chaval de lujo. Está ahí todos los días, todas de cabeza. Pero claro, está la hecho para allá y ya está. Hasta mañana. Para allá abajo otra. Pues, sábado llueve, dicen. ¿Qué es el problema? Este año, y yo pensaba que las tenía más delgadas, pero cuidado como se han puesto aceitunas de gordas. Para que tengo claro, todo lo que está cargado, pues tienen más, están más. Esas tiene que haber, con eso que estamos cogiendo, tiene que haber cogido la semana pasada. Pero pensaba que iban a aguantar, y, oye, y se han puesto gordas. Entonces, ¿qué día de fiesta cogemos eso? Los coge el chaval, esos que no hay que correr. Pero es que si coges las delgadas pierdes mucho dinero porque te salen todas para atrás y te valen todas mucho más baratas. Es que hay que cogerlas en su punto. Pero bueno, ahora en cuanto que llueva hay que darle tralla, pero tralla. Pues está toda la gente, ahora venía por ir para acá, están por ahí todos Dios cazando hoy, que empieza la caza y no, la gente no está para correr. Y yo me he quedado flipado de lo buenas que se me han puesto las aceitunas. Ayer cogió 900 y pico kilos cogieron y 700 y pico de cabeza, casi toda de cabeza. Ayer ganó el muchacho casi 1.000 euros. Bueno, cerca anduvo, 900 y pico de euros en un día. Hoy ya se lo he dicho yo, es que si no se frustra y dice, esto, ¿cómo va a dejar por coger todo olivo? Se coge con la máquina eléctrica que va seleccionando las blancas, es que 100 kilos de blancas son
Ciento y pico euros, y 100 kilos son 3K, 4K, 5K. Tan harta ya de bellota, la he hecho por ir para allá y para allá. Y estos ganados no se pueden dejar estos días de así, que hoy viene para aquí más gente que el copón. Es que no le pega un palo de un lado, le pega otro palo de otro, y luego tiene los animales a salvajar como estén vigilándolos. No, la vida mejor. Esto tocina de boletus, este año no hay ni... Es que nacieron los boletos, pero se han secado. Ay, Dios mío. Esto es la vida mejor, la vi. Esta noche va a llover. Vi gente correr y no estabas tú. Estos son los olivos míos, de esta aquí va la linde, de aquí para allá. Esto de aquí lo compré yo el año, como estoy diciendo muchas veces. Lo cambié por hacer una pared. Este cacho hasta para allí. Una mujer se le cayó una pared y me dijo que se la hiciera. Y en vez de dinero le dije, ¿me das la finca aquella? Me dijo que sí. Y me dio este trozo, una finca. Había 70 olivos aquí, huerto de regar y arriba aquí, hay arriba un cacho de monte, de los castaños eso. ¿Ves? Hice la pared que tardé en hacerla 2 días. Y tengo aquí una finca, que no vale para nada, pero bueno, está aquí. Los calandrias. De aquí, de esta es la linde. La linde viene de arriba hasta abajo, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Están las troncas de los olivos solo. ...70 olivos, un huerto de regal, abajo está el huerto, y aquí están los troncos de los olivos, mirad. ¿Dónde va? La hierba fresca. Hoy en día quien no tiene un cacho de terreno es porque no quiere. Esto no lo conoce ni la mujer ni los niños conocen este cacho. Y llego hasta aquí. De aquí para allá es de otro hombre que se lo quiero comprar, que fue el que hablé ayer que le dije que le compraba los olivos
pero es que no sé si la suerte llega hasta arriba o llega hasta la mitad. Ayer yo me acuerdo cuando viene el directo de las aceitunas que le di a uno, oye, los olivos aquellos, que esos quiero comprar. Y luego aquellos de un teniente guardia civil o coronel, que es de otro pueblo de al lado, que creo que ya se ha muerto. Va, esto es comprarlo por comprar. Total, no vale para nada. No vale para nada. Para arriba. Pues no tengo ni idea. Esto era todo olivares, todo de olivo y está todo abandonado. Este hombre, este que se lo cambié yo a esa mujer, se lo tenía trabajado el huerto, estos olivos, pero trabajados, pero bien. Tenía. Ya cómo está ahora, abandonado. Y esto es lo que es de ser que era guardia civil, vamos, teniente o capitán de un pueblo de aquí, de otro pueblo. Pero que este ha desaparecido toda su familia, ¿dónde estará la familia de este hombre? Ya que para aquí abandonado para los restos de los siglos, amén. El mundo está cambiando. Y el agua que hay en este pueblo, que hay agua por todos los sitios, hay fuentes, agua, hay de todo. Está todo abandonado. Hoy mismo cogiendo aceitunas están para 4 personas, ¿no crees que no, no? Aceituna. Las de aceite a mí me gustan más, porque las de aceite no hay que andar escogiendo ni mirando ni nada, y todo lo que queda para adentro vale. Pero estas, macho, en cuanto se ponen negras, una negra que te vean, cuando vas allá a venderlas, te dicen, oh, quita la negra, madre mía. Y yo, madre mía, ni una negra. Estamos toda la gente hasta las narices de las aceitunas de mesa. Las de aceite, eso es mejor, valen todas, negras, blancas, arrugadas, gordas, chicas, todas valen. Es verdad que valen más baratas, pero van todas al mismo y pesan más. Hoy mismo me tendrán que coger esto de Adijata a mí hoy, con lo de Adijata. Te vamos a dar 100 euros para que contrates un pastor y tú te vayas a la plaza, porque hay un montón de gente que viene a verme. Nos dicen que lleve, que me vaya allí a ver a los turistas. Claro, pues que me paguen 100 euros y yo voy a ver a los turistas a la plaza que sacan fotos conmigo. Que los que ganan, los de los bares, los restaurantes. Yo, porque son seguidores míos, yo no gano nada. Gastar gasolina en ir, venir, ir, venir, ir, venir. Esos son los olivos, 70 olivos. 70 y abajo el huerto, 70 olivos, un huerto, vaya ruina que vine a comprar. Y mira la secretaria ahora, que no me quería hacer un papel, pero lo va a hacer a marchas forzadas, por las malas. ¿La va a hacer por las buenas o por las malas? Qué malos son. Nada más que para hacerte aburrir de ir para allá, venir, volver. Un meros papeles para allá. Y ya te viene a decir.
Ay, Dios mío. Qué vida esta. Me dice ayer un tío que si es que no quiero hacer nada, no quiero hacer nada, haceros vídeos de hacer nada, porque es que estoy harto, porque se han copiado de mí hasta de la chimenea que tengo yo en la sierra. Ya no quiero grabar ni la chaufa que tengo en la sierra, ni hacer ningún vídeo allí, porque se copian hasta de la chimenea que tengo en la sierra. Cuando eso es una cosa que yo viví, que nosotros hemos vivido, yo he hecho toda mi vida, he cocinado en el fuego porque me gusta y lo he hecho toda la vida porque me gusta, se me han copiado, todo el mundo no puedo hacer nada absolutamente. Es que no puedo enseñar nada porque es que luego me amargo todo porque es que al día siguiente me están copiando. Hasta la misma chimenea que tengo yo me han copiado. Gente que odiaba el campo, que se han burlado de toda la vida de los cabreros y de todo. Se me quitan las ganas de hacer nada. Es que no quiero hacer ya nada. Había quitado que las redes sociales, regalárselas, que se las queden todo, porque esto ya es que no puedo hacer nada. Yo hago las cosas que las he hecho toda mi vida desinteresadamente y ver estas cosas que ya no puedo más. Es que ya ha llegado un punto que ya estoy harto, harto total. Hasta la chimenea que tengo yo en la finca que hice hace un montón de años, que está todo en el chozo de la más a nosotros días enteros lloviendo en la sierra, que se vengan a copiar, es que se copian de todo, es que ya no puedo más, es que no puedo hacer nada. Mañana mismo estoy haciendo aquí una pared, al día siguiente un montón de vídeos de pared. Es que no puedo estar yo yendo delante abriéndole el paso a todo el mundo, ¿eh? Ahora, fuera al revés, os lo juro, si yo hubiera hecho al revés, bueno, a mí no me habían dejado, ahí me habían amenazado hasta de muerte, eso lo digo yo a vosotros. Vamos, si yo abro redes sociales después de otra gente, a mí me habían echado, vamos, es que no me habían dejado, bueno, me habían dicho de todo. Es que se me quitan las ganas de nada, ¿eh? Me dice yo un seguidor, señal, pero ¿qué te voy a enseñar? Si haces una cosa y al día siguiente te están copiando, yo lo hago desinteresadamente. Pues a mí una cosa que haga una persona que es su vida, pues lo veo bien, pero a mí es un engaño total, que les da igual copiar, les da igual, solo quieren que dinero, dinero y ya está. Hay gente que solo quiere que dinero. Y da igual, ¿eh? No, no, es que no puedo ya, es que digo, hoy y digo, voy a hacer una comida guapa en la finca y hago unos vídeos, pero ¿para qué? Para que el día siguiente estén haciéndolo igual. Tengo que ir abriendo delante el mercado. Me ven venir, pero donde no se trabaje, ¿eh? Cuidar cabras, no os preocupéis que ninguno se va a cuidar ni de estar con el ganado, ¿eh? Que aquí el ganado está abandonado, ¿eh? Aquí el único que está día y noche con el ganado soy yo. ¿Por qué? Porque es mi vida, llevo toda la vida con el ganado. El otro día me mandan un montón de seguidores. Mira, no hay en Extremadura ya tiene plan para el lobo y los ganaderos. Pero si los ganaderos también estamos metidos, pero los ganaderos que seamos ganaderos, es que como si me dicen a mí, para los discapacitados no hay nada. Y pues claro que habrá, pues, sí, para todo, pues igual, pero como aquí todo vale. Iba ya a Aceituna hace años, la mujer y yo, y hacíamos un fuego, llegamos al olivar en invierno, hacíamos un fuego y nada más llegar poníamos un puchero y luego Miriam se venía para casa antes que sean los niños de escuela y cuando los niños eran de escuela los iba para casa y tiraba todos los días y se reían de mí, se burlaban de mí, burlándose porque hacíamos la comida en el campo, riéndose de mí como de pobre miserable me ponían. ¡Joder, fíjate! Y traéis ¿y eso coméis? Hombre, es que las alubias en el puchero, los garbanzos están malos. Pues se burlaban de mí, ¿eh? Bueno, de la Miriam se burlaban. Y ahora los ves que quieren copiar y dice, vamos, copiar, que lo hacen por hacer, claro. Y nosotros así, estábamos comiendo aceitunas, se venía Miriam para casa y se traía la comida caliente recién hecha, no hay que calentarla, bueno, una comida buenísima. Así estaban los midagales que nunca se han puesto malos en la vida. Y se burlaban de mí por hacer comida en el puchero, que se ha hecho toda la vida. Y ahora están todos con el puchero y con las cosas antiguas. Es que se me quitan las ganas de hacer nada.
La vida han estado un día debajo del sol. Yo es que de la manera de mentir y engañar que yo estoy viendo me estoy quedando sorprendido, pero vamos. Pero ¿de qué manera se puede engañar y mentir tanto? Es que yo siempre lo he visto que los malos triunfan, eso se lo he dicho a todo el mundo, he dicho, la gente que va de falsa, mala, que solo van son los que triunfan. La gente, las buenas personas, te hacemos perder dinero. Yo me comí un montón de denuncias, bueno, ahí me han denunciado problemas grandísimos por envidia, por todas las redes sociales me han denunciado, no sabes. Bueno, ahora hay una tía de mi pueblo que sabe ir a vivir a mi pueblo, una chavala de 20 años, que yo ni la conozco, y esa tía lleva poniéndome, bueno, en las redes sociales me pone de todo, una que yo no la conozco, yo me dice esta, no la conozco, no la he visto en mi vida. Y me pone la tía, bueno, a matarme, ¿eh? Ella, había otro grupo aquí de mi pueblo que estaba también esa tía metida, había más gente a denunciarme todos los días. Bueno, he pagado, os lo juro, que he pagado 6.000 euros, pagué en multas, ¿eh? Entre los juicios que perdí, 6.000 euros tuve que pagar hace 2 años. Hasta que encontré una abogada buena y ya no he vuelto a perder ningún juicio. Ahora hay uno que me tiene que pagar 3.000 euros, por eso no me los va a pagar nunca. Y que otros se lo encuentran todo dado, todo hecho y todo remangado. Tengo que estar yo, todo el mundo perdiendo días con los seguidores, que sí, que son buena gente que vienen a verme, pero claro, ahora mismo ya tienes que perder días. Allí en la finca no puede ir ya mi mujer a la finca de día porque dice, ¿para qué voy ahí si está todo el día viniendo gente aquí? No pueden ir a la finca. Y otros que vayan a su casa, a ver cómo los empuntan de allí. Pero es que me dice eso anoche un seguidor, dice, Jesús, haznos vídeos de otro de esto. Y yo, sí, ¿para qué? Ya hago una cosa nueva, novedad, os la enseño, yo no gano un duro y después otros ganan un montón de dinero. A buen día, ¿eh? Voy a tener que vender la patente. A buen día. La vida siempre ha sido así, eso lo digo yo, ¿eh? Eso como cuenta la canción esa, pa' un día que madrugó la perdí, lo que canta la perdí, para que todo el mundo supiera que habían madrugado. Pa' un día, que, pa' un día que van a aceituna, o pa' un día que van un rato, bueno, 5 minutos al campo, la que lía. Así que estoy ya tan harto, estoy llegando ya al fin de esta historia ya. Pero todo por no se cuento que yo me haga rico, ¿eh? Pero cuando, pues eso, nadie, pues estoy diciendo, pues vosotros sabéis los negocios que tengo yo. Si es que se piensan que yo gano, que yo todo lo compro con dinero de dinero ganado de la explotación ganadera que tengo y de las cosas que tengo. Pues están a ver si se piensan que me estoy haciendo rico. El otro día me dijo una de mi pueblo, que la había llamado otra de mi pueblo, que está en Madrid, diciéndole que yo me estaba haciendo millonario, millonario. Y dice, se está haciendo millonario. Pero qué millonario, desgraciada. Si me dan ganas de verle, si me hago millonario, te importa a ti. Fijaros, ¿eh? Una de mi pueblo llamó a otra que está en Madrid y le dijo que yo, y la otra con un odio me llamó porque te estás haciendo millonario. Pero aunque yo me esté haciendo millonario, tú me veas a mí millones, porque yo más pobre que yo, digamos, yo soy normal y corriente. Yo lo que pasa es que, pues toda mi vida he comprado fincas y he comprado poco a poco. Lo que pasa es que ya tengo 44 años y ya es que cuando se está viendo el capital, pero yo he ido comprando poco a poco. Más que sí, ¿y qué tiene que ver? Por eso me dijo una de Madrid, que es del pueblo, que la había llamado una para decirle que yo me estaba haciendo rico millonario. Fíjate.
Así que me cogen un odio que van a la mínima a ver si te pueden denunciar, a ver si te pueden sacar dinero, estafarte. Y después cuando... Aquí viene mucha gente, ¿eh? Y se me meten como gente que no conozco de nada, te llegan de noche a la mañana, se te meten en casa, se te quieren meter en casa, se me vienen aquí que vamos a comer, y yo no voy a comer a ningún sitio, porque no me gusta comer, si tengo que ir voy a comer con la mujer mía o con algún amigo de toda la vida. Y cuando ven que que no les doy nada, que no me sacan nada, y cuando ven que es real, que yo no tengo tanto dinero, que yo soy, me dejan de hablar y desaparecen. Vienen aquí como si yo fuera aquí todo a hacer, aquí venga todo lo que quiera. Si voy al bar y me pasa muchas veces, me dicen los camareros, dicen esos que todas rondas te las apuntas, tío. ¿De que conozco ya a esa gente? ¿Vamos? No, que todas las redes sociales da dinero al que lo lleva a base de dinero. Si yo quisiera ganar dinero, claro que he ganado mucho dinero. Pues simplemente hacer vídeos de 7 minutos, como han dicho, te luego irlo subiendo. 7 minutos, 8 minutos y se acabó. Y vídeos que no te sancionen, y vídeos que no te denuncien, y medir bien las palabras, cortar, pegar y editarlos bien, son los que dan dinero. Ahora, directo de 2 horas, esto no te da si los cobrara no me daba ni 2 céntimos. Porque no tenemos calidad, no hay cobertura para tener calidad, no hay muchas cosas. Se me quitan las ganas de hacer nada. Hago muchas cosas ni vos las enseño, porque ¿para qué? Y luego también cuando te pones a hacer algo, os podéis jurar, ¿no he visto la mesa giratoria esa que hice yo hace tiempo? Que me están llamando todo el mundo que le enseñe el mecanismo que quieren. Pero es que, pero vamos a ver, pues si eso es una de cine donde iba a enroscar las películas del cine, cualquier cosa que enseña. Aquí ahora mismo tengo esta mañana 18, 19 WhatsApp de que le busque cosas. Con la mesa giratoria, la que me da. Por eso me dijo una que está en Madrid, que la había llamado una de mi pueblo para decirle que me estaba haciendo millonario. Se está haciendo millonario. Pero es que la gente se piensa que toda esta gente que viene a verme me traen dinero, yo qué sé. Porque es que hasta viene mucha gente a verme, ¿no? Viene gente muy buena, viene alguno loco, ya lo he contado muchas veces, que siempre toda la semana se mete algún zumbado de esto, vale. Y la gente del pueblo se piensa que como si yo tuviera una casa rural y toda esa gente viene a mí. Esa gente viene a mí a verme, se hacen una foto y se va. El que se está llevando dinero, el del hotel, de la casa rural y el de los restaurantes. Yo no me llevo absolutamente nada, pues la gente se piensa. Bueno, que en mi pueblo han hecho un montón de casas rurales, no he visto las casas rurales que han hecho más, y apartamentos rurales, y tantos como locos haciendo más. Pero pocos dicen, y luego cuando van los seguidores y dicen que vienen por mí, no les gusta, se enfadan, o dicen que no me conocen. No, no, pues no lo conozco, no he oído hablar nunca de ese cabrero. Gente que está conmigo en el bar todos los días, cuando salgo, que me conocen desde que nací, y vienen seguidores míos y le dicen, pues hemos venido a esta zona por Jesús y tal, que somos... ¿Y quién es ese Jesús? No, es que no sé quién es. Es que, vamos, y me salta, me dice una rica que invirtiera dinero yo en el pueblo. Dije, ¿de dónde tengo yo el dinero para invertir? Ay, pues con toda la gente que viene a verte, pues, vienen a verme, pero a mí vienen a verme, pero vamos, me traen algún regalo y me han regalado unos prismáticos, un seguidor de Córdoba, que ha venido. Claro, me regalan cosas así, pero yo no gano un duro de la gente, ganan los de los casas rurales y los del turismo que les han dado más dinero porque le ha subido la estadística de turismo. Yo me llevo las denuncias, me llevo las amenazas y me llevo todas las movidas. Yo me como todo lo malo. Y los demás se están llevando la guita y a tomar por saco. Y mira, aquí toda la Alhambra, el portugués puso ahí dándome que vaya, que vaya, que vaya. Pero es que a mí salir del pueblo estoy diciendo, me cuesta 500. El sábado voy a salir, que voy a ir al sur de los Cabreros. Me va a costar el sábado 250, 300 euros me va a costar. Y solamente voy a ir el sábado, va a ser comer y la tengo que pagar yo, que me pagan la comida, que la tengo que pagar yo, que a mí no me invitan, voy por colaborar. Ir allí con la Miria,
echarle a estas vacas algo de comer, buscar a un tío para las vacas que me cobra 100 euros entre la seguridad social y pito, 100 euros, 100, 109, 110 euros me sale el tío que tengo que traer con las vacas y con las cabras. Que el muchacho esté casi sin dormir porque tiene que estar controlando todo esto, porque la gente cuando sabe que no está... ahí me sale de salir del pueblo por ese dinero. Está todo el mundo invitado, vente para acá, para que le hagas allí vídeos a punta pala y todo el rato graba esto, graba esto, graba esto, graba esto, graba esto. A mí a veces no me da la gana de grabar, yo grabo lo que a mí me da la gana. Este que me está llamando es de Sevilla, este hombre, porque dice que ha visto que mi sobrina regala unos mastines. Pues ya, mi sobrina a mí que me está llamando, me llamó ayer 40 veces, pues llámala y dísela a ver si ya te coge el teléfono. Macho, es que no ves. Es que tengo que estar yo aquí, todo el mundo llamando para utilizarme a mí. Anda ya, llamadlo tú si quieres, yo qué sé, yo os veo. Ahora me está llamando porque ayer me llamó 40 veces. Le dije a ver si iba a mi hermano y se lo digo, pues no he visto a mi hermano. Yo salgo del pueblo de noche. Hoy me tiene que estar llamando todo el día. ¿Ya lo has dicho de los perros? Llámalo, que lo llamen ellos. Es que yo no puedo más, ya esto ya me está saliendo, esto no puede ser. Que si perros, que si cachorros, que si gatos, que si vacas, que si toros. Madre mía. Este era el hijo que le llevara agua cuando fuera, le echaba yo agua. Es que aquí la gente, yo no tengo, estoy diciendo que no, que yo tengo, que no, yo no tengo dinero, tengo el dinero que vivo de lo que gano de lo mío. Ocho, es que esto ya no sé, todo el mundo, vente aquí, vete para acá, vente, pero voy a estar todo el día, si no tengo ni coche, si me tengo que comprar un coche, no tengo, lo estoy diciendo, iba a comprarlo, tengo que comprarme un coche ahora. Tengo tres casas abiertas. Tengo dos hijas estudiando, una que me cuesta un dineral. Y luego tengo que poner ahora no es que voy a quitar este teléfono. Lo voy a quitar, que este número de teléfono se lo va a llevar una. Le voy a regalar la página y toda una empresa que hagan lo que quieran, eso he dicho. Que si quieren cobrar ellos, que cobren, que hagan lo que les dé la gana. Se lo voy a regalar todos los seguidos. Vamos, yo voy a hacer vídeos igual, pero que yo no voy a tener ni teléfono, ni voy a contestar nada, ni nada. Que se encargue, se la voy a regalar a una empresa. ¿Os podéis creer que he dicho en los vídeos que voy a quitar que me están pidiendo el teléfono todo el mundo, el número nuevo? Digo, si me estoy quitando este teléfono por quitarme gente y me lo están pidiendo los que más guerra me dan. Bueno, hay gente que no, que hay gente buena, que sí que se lo voy a dar. Tengo aquí gente buena que hablan conmigo y de cosas normales, pues a esa gente sí se lo daré. Pero es que me está pidiendo el teléfono, todos los mismos que tengo aquí me lo están pidiendo el nuevo teléfono. Uno que me ha metido en 40 grupos de WhatsApp. Te meten en grupos de WhatsApp sin decirte si quieres entrar. Aquí todo el día mandando tías en pelota, bobas y tontas. 200.000 fotos aquí de tontas y bobas. Por las mañanas te llegan aquí 200 WhatsApp de buenos días con un muñequino levantándose. Y cuando no estás metido en un grupo, te vas de ese grupo, te dice, oye, ¿por qué te has ido del grupo que te he metido yo? Pero tú de que yo puedo estar metiendo 200.000 grupos de WhatsApp y te meten en un grupo, ven que has entrado tú, te cogen tu teléfono y te meten en otros dos o tres grupos. De ese otro grupo te meten, y así esto se multiplica como yo que sé. Vamos con la... Hombre, hay gente buena, pues sí, pero es que vosotros a la que me diga, si eso de meterte en los grupos sin contar contigo está prohibido, no se puede meter a una persona en un grupo de WhatsApp. Es que me tienen metido en un grupo de tonterías. A mí me meten en un grupo de ganaderos que yo estoy en varios grupos ganaderos, pero ganaderos serios, pues sí. O de agricultores serios, pero de tonterías. De tías en pelota. Ahora me falta mirar ninguna tía en pelota. Vamos, los sementales. Madre mía. Hay mañana que en 5, 6, 10 grupos aparezco. Ahora este hombre me está todo el rato llamando que vaya a su finca, a un tentadero. Si yo no puedo ir a ningún sitio, que no tengo perra. No es que no tenga perra, que yo tengo que estar aquí.
Se me quitan las ganas de todo. Llevo una temporada que ya no aguanto más. Cuervos. Es que parece que no, pero igual que la gente, el otro día vi al Ángel Gaitán y decía, y le pasaba igual que me pasa a mí. Que gente te llama que le ayudes. Y es verdad, yo ayudo a muchísima gente, pero no puedes ayudar a todos. Y luego le decía al Ángel, dice, te manda, ayúdame, tal, que eres muy buena persona, que eres muy guay, tú que ayúdame esto. Si lo puedes ayudar a ese, pero como esto, yo tengo aquí de que le ayude, yo qué sé, todos los días me están pidiendo ayuda a todo el mundo, ¿vale? Pues siempre hay gente que no puedes ayudar o que no has podido ayudarle. Luego te llaman insultándote y amenazándote de todo. Pues yo te he dicho a ti que si tú que me vine, que no, que la gente es así. Estos son, la gente son aprovecharse al máximo. Vamos, yo no sería capaz de, vamos, yo es que no soy capaz. Ahora me llaman esta mañana los caballistas, un montón de caballistas de Guadalupe. ¡Qué buen día, tío! Vente para acá, que aquí estamos todos los caballistas. Vente aquí. Es que yo, a mí me gusta ese paripé. Si es que yo eso no lo soporto, esto de la banderita de España, las tonterías esas. Riquinos ahí sin dinero. Aparte que es que, no, es que eso no me gusta. Pues me han llamado que estábamos todos aquí esperando que nos grabara. ¿Grabaros vosotros? Eso sí, que gracias a mí están ganando dinero un montón de gente, eso sí que es verdad, ¿eh? Y todo esto todo esto de influencers del campo, eso lo inventé yo, porque cuando yo empecé, le daba a la gente vergüenza, le daba vergüenza decir que eran pastores, le daba vergüenza decir raza autóctona, le daba vergüenza decir cabra, no había ninguno, solo empecé yo. Y yo, como ni tengo vergüenza ni me importa, que a mí me insultaban de todo y me han llamado de todo por tener cabra. Cuando vieron que al principio todo el mundo se reía de mí, cuando vieron que fue pasando el tiempo y no me pasaba nada malo, y se piensa que me estaba haciendo rico, pues se han metido todo Dios a hacer vídeo. Uy, madre mía, la del ganado. Había una riquina, bueno, es que ahí me han dicho de todo, una riquina que tiene ovejas, que me decía la tía de todo. Claro, los ricos no saben lo que es la realidad. Pero es que he visto cada cosa sin ningún tipo de escrúpulos. Mentir y engañar así a la gente me he quedado flipado. Soy cabrero. Aquí hay muchos cabreros y muchos pastores. Como hubieran tenido que vivir de la ganadería, tenían pocas ganas de decir boba. Oye, que tienen abandonado toda su vida y nada más se dedican a hacer 4 vídeos y a tomar por saco así mucha gente solamente. Tarde abandono yo lo mío por los vídeos. Ya, ya. Pero es que ahora mismo pongo yo esa piedra blanca en casa, llevo un guijarro para allá y al día siguiente ya están todos con el guijarro poniéndolo allí. Mejor que el mío. A buen día. No me acuerdo que se reían de mí y de la Miriam porque hacíamos la comida en la finca. Pero reírse como de odio y asco. Uf, y ahora están todos con la chimenea. A buen día. Fíjate la cuentera esa de mi pueblo, que me estaba ya haciendo rico millonario, que estaba ganando millones. Los ganarás tú. Fíjate, la tía. Y esta de Madrid me llamó, pero insultándome y cuando una tía que no vive ni en el pueblo ni tiene aquí. No insultando, pero la tía que me estaba haciendo millonario en el pueblo. Pero es que si yo me estoy haciendo millonario pasa algo. Es que yo tengo que pagar.
derecho de autor. Vamos, vamos. Como si el pueblo fuera suyo. Esta gente lo que no saben es lo que no saben. De que yo tengo un capital y tengo muchas historias, que no la saben. Están las vacas, vamos a echarla ya para allá, no vamos a ayudarle al muchacho. No quiere que vaya mucho, pero ya va diciendo que vaya. Vamos, Nicanora. Pantoja. Vamos. Pero estoy muy harto de la situación. Estoy muy harto de la situación. Qué bonito el pantojino. Es que aquí la gente se piensa que al tener redes sociales pues, tienes que estar todo el día de pueblo en pueblo, de evento en evento y que te lleven a... Pero vosotros pensáis que yo voy a abandonar mi finca, mi ganadería, pues estar todos los días de fiesta y de evento. Vamos, hombre, pues macho, aquí todo el mundo llamando... Bueno, es que mira, uno de... Era de Galicia por ahí, que había una fiesta de no sé qué. El tío, pero porque tenía que ir y que tenía que ir. Y yo, pues, ¿cómo voy a ir yo a Galicia a una fiesta? Voy a ir a Galicia unos días cuando tenga tiempo de vacaciones. Pero vamos de vacaciones, voy a ir unos días. Y tienes que ir. ¿Pero por qué tengo yo que ir? ¿Viviré yo de las redes sociales para estar... Hacho, tienes que ir a los eventos, ¿qué? ¿Por qué tengo yo que ir? Se le han pedido un montón de perros. ¿Usted se piensa que aquí uno, el tonto que abandona su casa por la farándula? Vamos, hombre. Voy a abandonar yo lo mío para irme allá a hacer vídeos de fiesta en fiesta. De fiesta en fiesta vamos a estar todos los días. Sí, sí. Un tío de Madrid, hace tiempo se venía para acá, se vino para acá unos fines de semana a verme, buah, se hizo amigo mío, buah, es que el tío era, buah, madre mía. El tío no me estaba otro rato que él quería que él quería que él me tenía que. Tú cuando te llames me dices a mí que yo le digo, tal, yo te los negocios, eso te los negocio, yo eso te lo miro yo. Cuando vio el tío que yo ni le daba las claves de Facebook ni de nada, pues él quería que le diera las claves de las páginas y que le diera las claves de YouTube. Y yo no se las daba, yo no se las di porque se las tengo que dar. Y el todo rato, es que esto te lo llevo yo, buah, es que tú no me has citado yo, es que esto te lo gestiono yo. Siempre estaba así. Bueno, pues como no se las di, pues el tío desapareció. Pues está todo el día escribiéndome por todos los sitios, amenazándome por todos lados. Vamos, que le tenía que dar las claves porque él me lo gestionaba a él, que él me lo hacía, decía. Cuando vio que no me sacó nada, a por mí. Y de eso vienen montones.
Y otros que, por ejemplo, grabas este tractor, un ejemplo, hago un vídeo con este tractor, ¿no? Un ejemplo, en una marca de tractor. Pues luego voy a otra feria, grabo otro tractor y me llaman los de aquel tractor amenazándome. Oye, ¿por qué has grabado el otro tractor que es la competencia mía? Y a mí que me estás diciendo, tú me has pagado a mi dinero por grabarte. Pues son así, me amenazan. Si voy a un bar y grabo en un bar y voy después a otro, se enfadan. Pues si yo voy a todos los lados. Ahora, otra cosa, que este del tractor, mira, yo te regalo el tractor, pero solo graba este tractor. Entonces sí, están pegando voces, pero son los cazadores. ¿Lo escucháis? Este tiempo es malísimo, porque están para ir cazando con los perros y esos perros salen como locos. Están llamando a los perros irán para acá. Como le cojan las ovejas a mi hermana, no le quedan una oveja. Está llamando a los perros el tío, que sea. No me han matado a mí estos cabras, madre mía. Ahí arriba en la caña los pacos mataron un día 16. Cualquiera les dice nada, te dice que te pegan un tiro. Te pegan un tiro. Vamos, yo le digo de todo. A mí los subtiros me la traen. Están llamando a los perros. Todo por culpa de 4 cazadores malos, pues se llevan la mala fama todo cuando la caza es necesaria. Pero hay 4 tontos de pueblo que estos tienen que ponerlos un poco firmes. Os voy a dejar, Dagales. Ahora mismo, cuanto deje, bloqueo el teléfono, porque ahora mismo nada más cortar los directos, me empieza todo el mundo a llamar. Hay gente súper buena, que me hablan súper bien y cosas buenas, pero hay otro, padre mía. No es lo de la mesa giratoria, como no le enseño el mecanismo, después me empiezan a insultar. Primero te lo piden por las buenas. Ya me ha mandado, por favor, dime cómo está, dime cómo has hecho. Pues que no me acuerdo, si estuviera allí en la mesa, pues se la grababa y se lo mandaba el vídeo. Pues se me pasa el, no me acuerdo, porque tengo un montón de cosas en la cabeza más importantes, pues luego ya te empiezan a insultar y a amenazar. Te empiezan a decir de todo. Eso os lo juro, os lo juro. Me piden una cosa como los de las bellotas. No sé cuántos mensajes que le manda la bellota. Que no se las manda. Ya me están diciendo, jo macho, que no te cuesta nada mandarla, yo te pago por contar reembolso lo que vale el paquete. Si no es lo que vale el paquete, es que tengo que coger bellota, llevarla a otro pueblo, buscar una caja. Yo no tengo una caja donde meterla, tengo que estar buscando. Que yo tengo mil historias en la cabeza y problemas gravísimos que no lo sabéis. Vamos, gravísimo, ¿no? Que problemas de que sé que en cualquier momento me pueden liar una gorda. Que te pueden matar un montón de cabras, te pueden matar un montón de animales, te pueden hacer lo que sea, que tienes que estar 24 horas con las historias estas. Pues ya pronto empezarán a insultarme y a amenazarme. Vamos, le pedí unas bellotas, ya ves que le cuesta con unas bellotas. Pero que os estoy diciendo que no tengo ni cajas, ¿qué hago yo? Es claro que no me cuesta con un puñado de bellotas. Pues así son todos. Primero te las piden muy bien. Que luego no se las puedes enviar, te ponen de todo.
Bueno, te insulta, te dicen de todo, vamos, es que esto es increíble. Y los que te llaman y dicen que se te tiran horas enteras llamándote, o videollamadas, un montón de videollamadas de noche a 2, a 3 de la mañana, pero vamos a ver, luego te la coges porque te están todo el rato, no te das ni a apagar el móvil, lo coges y están en una discoteca allí con un montón de gente o en un pub para saludarme a las 2 de la mañana. Ah, hostia. Y lo de los grupos de WhatsApp, yo es que no entiendo por qué me meten en tantos grupos, es que no lo entiendo. En grupos de bailes de salón, grupos de no sé qué, grupos de tontas, que yo ni... Es que yo bailo de baile de salón. Igual que otra cosa, es que yo tengo puesto en la página que yo vendo algo o que yo soy un buscavida, porque es que aquí todo el mundo me llama para que le busque para comprar, para vender o para buscarle la vida. Lo que ha ayudado a mucha gente que están ganando dinero gracias a mí y gente que no se lo merece, porque una persona que se lo merezca me parece bien, pero gente que yo que sé lo que son, pero gente de fuera que ha ayudado mucho. Con esto de las redes sociales ha ayudado a muchísima gente, pero a muchísima gente. Y sé yo que han sido personas que ni le ha importado la ganadería, ni le importa el campo, ni le ha importado nada. Porque de mí en el pueblo podrán decir lo que quieran, pero eso sí que todo el mundo lo sabe, que es que yo he dado toda la juventud entera a la ganadería. Y sin ayuda de nadie, pero sin ayuda de nadie. Eso me lo dice, toda la gente me dice que sabe toda la historia. Dice, si es que tú has penado con las cabras, lo que no está por penar. A veces digo, no tenía que haber comprado nunca cabra. Pero como era la vida mía, pero lo mal que lo que he penado yo no la penábamos. Eso lo digo yo. Vamos, lo puede decir mucha gente, me lo dice mucha gente que lo sabe bien. Dice, lo que tú sí que has penado con la ganadería, lo que no está escrito. Luego ve a gente que ni le importa la ganadería ni le importa nada. Y dice, me cago en 10. Y ahora van de que le importa. Y se piensan algunos que yo iba a abandonar la ganadería por las redes sociales, pues la llevan clara. Sí, sí, la llevan clara. Ya, ya. Yo me iba de noche a ordeñar, terminaba de ordeñar a las 9 de la mañana, iba corriendo a casa, echaba leche al tanque, cogía la merienda, estaba un rato con la Miriam, tenía que dejar a la Miriam sola en casa con los niños chiquininos, que nadie le hablaba, nadie la miraba, la Miriam se tiraba años entera encerrada en casa, ¿no? Iba al colegio, llevaba a la niña, ya que nadie le hablaba, simplemente porque éramos cabreros y porque el alcalde iba por mí. Yo todo el día para aquí con las cabras, luego de noche para casa otra vez, ordeñar, volver a casa, menuda historia. Oye, que nadie, ni cuando nacían los niños, ni nadie te decía, te voy a ayudar. Sí, sí, te van a ayudar. Y a mí me pedían para qué ayuda a los de las vacas. Ayúdame, como ayúdame a llevar las vacas, que estaba lloviendo. Yo andando con las vacas y el dueño de las vacas montó en el coche. Que luego me decía, y me dice, luego voy yo y te ayudo con las cabras. Nunca me ayudaba nadie. Otra vez me acuerdo que llevarlas a gata, uno cercano me dice, vamos a llevarlas y luego voy yo y te ayudo y hartamos las cabras para ir a una finca buena. Llegamos con las vacas allí
Y el tío se largó para su casa y yo a soltar las cabras y está Pepaquito ya con las cabras. Yo ayudaba a mucha gente porque por si me pasaba algo para que me ayudaban, pero si que después nunca me ayudaba, me decía la Miriam. Pero no te das cuenta que después nunca te ayudan, nunca. Mira, me clavé una horca aquí, y me salió por aquí. Me clavé una horca y me cogió entre las venas, que no se vea. Aquí está la cicatriz. Me la clavé y me salió por aquí. Una horca, ¿eh? Me tuve que atar un cacho camisa y se me puso el brazo, pero vamos, que infectado se me infectaría. Tuve el brazo y ordeñando que no podía ni ordeñar apenas. Y a mí ninguno me dijo, yo te voy a ayudar a ordeñar. Ya, ya. Porque me veía, me decía, madre mía, cómo tienes la muñeca, vete al médico. Al médico. ¿Tuvieras a alguien que te cuide el ganado? Pues va al médico. Así que para que te vengan 4 ahora que no han luchado por la ganadería de nada y que te vengan vendiendo la moto de que son ganaderos, digo, me cago en Dios. Es ganadero. Y a la mínima tormenta que hay venden el ganado. Me dice una ricachona, pues mi padre cuando dio a luz mi madre, se quedaba alguien con el ganado y él iba al hospital. Y yo, claro, mucha gente sí, pero yo a quien tenía, ahora ya que tengo los zagales grandes, sí, y ahora me pasa algo y el niño se encarga de esto. Pero yo antes no he tenido a nadie, es más, todo el mundo iba a que vendiera el ganado. Entonces lo único que querían era lo mínimo que me pasaba, que no pidiera ayuda a nadie. Porque me lo decía, no, no, vende las cabras. Eso me han dicho, esa frase la tengo metida en la cabeza, pero vamos, vende las cabras, siempre me decían lo mismo, vende las cabras. Si hubiera vendido las cabras, no tenía todo lo que tengo, estaría trabajando para ir por... Habré penado todo lo que tengo que penar, porque pena sí que pena. Y la Miriam también. Iba a vender quesos de 1 kilo, los vendíamos a 7 euros. Y a moto hacía falta dinero y se los bajaba a 5 euros. Como 100 quesos, pues son 100 quesos, venga, 5 euros cada queso. Y luego te quitaban más dinero. Y como te hace falta, es que los cabritos igual. Te hacía falta dinero, tenías que vender regalado. Ahora me dicen mucho, es que vendes muy caro. Digo, claro, porque a mí ya me da igual tener aquí un buey 1 año. Si te hace falta dinero, lo digo yo, vendes lo que sea. Como el caballo aquel que vendí, un caballo que fue con el que compré el móvil, que lo vendí, y dije, si vendo el caballo para invertirlo en algo que sea mejor que el caballo. Toda la gente a comprarme el caballo, me ofrecían 3.000 euros, yo no lo quería vender nunca porque era lo único que tenía. Una mujer que dice que su marido es un seguidor mío, que le hacía mucha ilusión verme, que si pueden venir a verme. Ahora te digo, después venir, hoy voy a estar aquí y mañana. Toda la gente, y un día que me hacía falta dinero, había uno que tenía una yegua, lo quería para cementar, era un rico, tío, con dinero, y siempre me estaba ofreciendo 3.000 euros, y me acuerdo que me hacía falta muchísimo dinero, aquella vez, no sé por qué. Le digo a la Miriam, ahora mismo vendo el caballo a este tío que me está todo el día diciéndome que me da 3.000 euros, y que voy para allá a su casa. Le digo, escucha, no querías el caballo, pues te lo doy en lo que me daba. No, yo ya no lo quiero porque ya no, si voy a vender las yeguas. Iba otro también que lo quería. No, ya no lo quiero. Y al final lo vendí para matar, lo eché para carne. 800 euros, me compré un móvil de 800 euros. Y empecé a hacer vídeos. Todo el mundo quería el caballo. El día que me hacía falta el dinero, nadie lo quería. Si lo querían, pero querían que después se lo regalara, claro.
Como sabían que yo antes no lo quería vender porque era lo único que tenía bueno, 3.000 euros que me daban por el carro, me ofrecía toda la gente. Y cuando me hizo falta dinero, ninguno. Es que cuando tú vendes una cosa porque quieres venderla, pero no te hace falta dinero, si me quiero deshacer de esto, como si lo regalas, te da igual, pero cuando te hace falta dinero, que no tienes nada de dinero, que necesitas dinero como sea, y ves que tienes una vaca que vale 1.000 euros, la tienes que dar regalar, eso te duele más que cuando no te hace falta la regalas. ¿Entendéis? Eso te duele porque te sientes humillado y te sientes. Bueno, a mí me da a veces ganas de agarrar y levantarla, me cago en 10, comer las asauras. Por eso cuando mucha gente me llama y me dicen, fulanito se ha muerto y la mujer no tiene ni idea, vete para allá, vamos a comprarle todo el ganado regalado, porque la mujer no tiene ni idea. Yo eso no lo aguanto, es que le digo, ¿cómo se te ocurra? Eso se paga como tiene que, a lo que está, como vale, porque es que eso es lo peor que hay, ¿eh? Luego los escuchas a estos chalaninos de bares riéndose de los pobres que roban. Si ya le hemos echado todas las cabras para matadero, a 15 euros cada cabra. Eso no se hace, eso es burlarse del que hace. Nunca los burlé de una persona que hace falta dinero. Si te ofrecen una cosa y tú la vas a comprar, no se la tires por suelo, no la compres. Porque hay gente que, ¿verdad?, que te viene y te ofrece las cosas porque hace falta dinero y la tienen que una cosa que vale 1.000 euros, te la dan por 200. Yo eso nunca lo hago, ¿eh? Eso os lo juro, a no sé que sea un rico, yo un ricachón, si le puedo quitar a un tío dinero pues se lo quito, pero a una persona que venda algo por necesidad, no. Yo esto de la finca, los ricachones se las tiro por el suelo, porque son ricachones, pero viene una persona que es humilde y me dice, mira, necesito dinero, ¿cuánto me das por los olivos? Pues se los pago como estén los olivos. Ahora me viene un ricachón, me das que vender los olivos porque no me interesa. Pues así se le tira por suelo, pero a una persona necesita no se puede hacer eso. Pues hay gente que lo hace y se burlan después en el bar, que lo he escuchado yo burlándose. A mí una vez, a cabrito, estaban en un bar, tres carniceros, en un bar, y estaban hablando los tres carniceros, vete tú primero y le dices a Jesús que los cabritos a 20 euros, después vas tú y van a venir los tres, pero 3 días diferentes. Y había allí otro hombre, y aquel hombre me llamó por teléfono y me lo dijo. Me dijo, oye, he estado en el bar de tal, estaban estos tres carniceros diciendo que te iban a intentar bajar los cabritos hasta 15 euros, que te hacía falta dinero, que tienes muchos muchachos. Ya ves cuántos muchachos, solo tenía tres y toda la gente que tenía muchos muchachos. Pues el primero que vino un gordo, él y el hijo, que eran de país, de la parte de Plasencia país, llegaron a ver los cabritos. Nada más bajarse. No, es que están muy baratos. Los eché de allí a palo, los llamé de todos ladrones, les dije de todo. Hacen eso, se juntan y a los pobres, al necesitado más pobres lo hacen. Ellos sabían que yo tenía tres niños pequeños, ellos sabían que no tenía ayuda de nadie. Entonces decía, pues te hace falta dinero en vísperas de Navidad, vamos a sacar los cabritos regalados, tiene que dar. Se juntaban, hacían como un clan y no te querían pagar más. Así que empecé a matarlos yo y vendérselos a los particulares. Que me denunciaron al veterinario, me denunciaban a todos los sitios, me amenazaban. Qué capullos son. Son mala gente, hay mala gente en el mundo. Los hay muy buenos. Yo conocía gente buenísima, 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 buenísima gente. Pero hay cada uno.
Vamos. Está la vaca a punto de echarse, me tengo que ir yo para allá a la aceituna, voy a echar para allá. Que las dejo, me las espantan esta tarde, me empuntan todas las vacas de aquí. A mí es que me da pena de esta gente que les roban así. A los, madre mía, es que empiezan rápido. Se te muere el marido, se te muere. Como te pase una desgracia, van para allá todos a robarte. No es que yo ando con muchos tratantes y sé lo que son. Sé los que son tratantes buenos y sé lo que son malos. Los hay que son. Madre mía. No sabéis lo que son. Luego tienen estos de pueblo, los correveidiles, que son los primeros que están llamando. Se ha muerto fulano. ¿No viste el otro día cuando se escaparon los burros? Qué casualidad que me llamaron tres tratantes. Bueno, tratantes, que nunca les he vendido yo nada, pues son tratantes de gallina. ¿Por qué? Porque algún mamporrero había visto los vídeos de que los caballos me los habían soltado ese día 2 veces y dice, llamar a Jesús que a lo mejor los vende hoy porque está muy cabreado con los caballos. Que le han soltado el caballo y la burra 3 veces. Y me llamaron aquel día tres tratantes. ¡Qué casualidad! Pero es por eso, porque algún chivato estos que están en las redes sociales, pues le dijo, pues está Jesús hasta las narices de los caballos que se los han soltado hoy 2 veces y los burros. Llamarle para que le venda la burra. Ah, güey, tío. Son así, son así. Ahora mismo estoy yo para que haga un vídeo que me partí una pierna y me están llamando toda la gente a comprarme las vacas. Pero no creas que van a decir 1.000 euros por vaca. Te dicen, ah, pues es que ahora nadie quiere más vacas berrendas. Si quieres 200 euros. Es que son así. Es que los conozco, que llevo toda la vida con estos mundos. Yo le hice un trato a un hombre que me sigue aquí en las redes sociales y no le pedí nada. Y el hombre me tiró 500 euros en la picada. Me tiró los 500 euros dentro y decía que no me des nada. Y el hombre, y yo no quería que me diera nada por hacer el trato. Y el tío que sí, yo no quería. Y me tiró los 500 euros, me los tiró ahí tal que lo puedo decir. Me tiró los 500 euros por la ventana y me los tiró en el sillón. Porque yo hago muchos tratos y la gente se fía de mí porque yo te mando a un sitio a comprar algo y es que conozco ese ganado y sé que está bien. Porque es todo un mundo, esto de la ganada, esto, vosotros no sabéis lo que es aquí. Vale. Entonces la gente me viene a mí y me dice, búscame esto, búscame lo otro. Si yo le busco una buena ganadería de un buen ganadero, que sé que no ha hecho nada malo, porque hay gente que sanea. Si esto, bueno, esto es una historia que no se puede decir ni en las redes sociales. Porque esto vosotros no sabéis lo que es liado. Esto han arruinado a mucha gente por comprar vacas y comprar animales sin saber. Entonces cuando yo le digo a uno que yo sé que ese hombre te puede fiar de él, y la gente pues te pagan dinero, pues claro, ahí me pagan por enseñarle, por decirle el sitio, pues te dan dinero, claro. Eso se llama un corretaje, se llama y cosas así. Miri, ha cortado. Vale, pues es que aquí no tengo cobertura.